Saludos amigos, amigas, ya estamos en la franja de consultorios en la emisora cultural Universidad de Antioquia, sistema de radio educativa. Desde 1410 amplitud modulada y las estaciones FM de ese sistema en Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente, les damos una cordial bienvenida. La invitación para que nos acompañen para el desarrollo de nuestro consultorio. Hoy concluimos el ciclo Reflexiones sobre Feminismo y Política, que tiene como coordinadora a la profesora del Instituto de Estudios Políticos, Zaira Agudelo. En cuanto al desarrollo del programa de hoy, la invitación para que nos acompañen con nuestras invitadas. Hablaremos en primer término de la temática central de hoy. En ese caso con Nora Alejandra Morales, investigadora del Instituto de Estudios Políticos, egresada de la Maestría en Ciencia Política, e igualmente con Alejandra Bello. Ella es profesora e investigadora del INER, Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, que hoy, a propósito del tema central de hoy del ciclo, será nuestra coordinadora académica al aire. Operación Sonora con William González desde el Instituto de Estudios Políticos. También nos acompaña en materia de comunicaciones Juliet Guevara. Mi nombre es Alexandre Otálvaro Villada, dirige la emisora cultural Universidad de Antioquia, sistema de radio educativa Beatriz Elena Mejía. Nuestra señal en internet uda.edu.co, portal universitario. Allí encuentran nuestras señales y por supuesto la invitación para que también nos acompañen con la señal de redes sociales que presentamos de cada ciclo en su respectiva memoria desde el YouTube del Instituto de Estudios Políticos. Entonces son dos oportunidades para estar con ustedes al aire. En la radio, jueves 4 a 5 de la tarde y luego en redes sociales. Pausa breve para llegar con nuestras invitadas de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Retornamos a ese espacio en la radio pública del departamento de Antioquia, nuestro consultorio. Próximamente seguiremos con el Instituto de Estudios Políticos de 4 a 5 de la tarde los jueves, pero bajo otro vestido sonoro, en el cual ustedes escucharán las voces habituales de nuestros analistas, nuestros académicos y académicas de la Universidad de Antioquia y de otras instituciones públicas y privadas, pero con nombre propio del Instituto de Estudios Políticos. Así sucederá con cada uno de esos espacios que ustedes conocen como consultorios. Eso lo primero. Lo segundo, en internet usted nos ubica muy fácil, uda.edu.co, en el portal universitario o en el buscador de Google, digitan emisora UDA y de inmediato acceden a los contenidos. Y tercero, la memoria de cada uno de los ciclos, en este caso reflexiones sobre feminismo y política, la encontrarán en el YouTube del Instituto de Estudios Políticos una vez sea emitido a través de la radio. Saludamos hoy a nuestras invitadas. Coordinadora al aire de este consultorio de hoy, la profesora Alejandra Bello, desde el INER, Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. E igualmente a Nora Alejandra Morales, investigadora del Instituto de Estudios Políticos, egresada de la Maestría en Ciencia Política. Inicialmente a Alejandra Bello, nuestra coordinadora académica al aire hoy. Alejandra, bienvenida, ¿cómo le va? Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación a este espacio y por la oportunidad de hablar de estas temáticas tan pertinentes y discutir la tesis de Alejandra sobre la subjetividad lésbica en Medellín. Y, como dijimos, Nora Alejandra Morales con nosotros hasta ahora. Bienvenida, ¿cómo le va? Hola, lindo día para todas las personas que nos escuchan y a ustedes, un gusto estar en este espacio. En primer término, a Alejandra Bello, nuestra coordinadora al aire como profesora del INER, le preguntaríamos el valor que tienen esta serie de espacios cuando hablamos de feminismo y política. Ese es un tercer capítulo que presentamos a través de este espacio del Instituto de Estudios Políticos y hemos abordado importantes líneas, desde los estudios que se desarrollan en la Maestría de Ciencia Política y también de las concepciones básicas de feminismo y política. Entonces, quisiera en ese sentido, profesora Alejandra Bello, pues una reflexión alrededor de la generación de esos espacios a través de la radio pública de nuestro departamento. Hablar sobre feminismo y política en el espacio público, como la radio pública, es no solamente pertinente, sino necesario por el tipo de pregunta que introduce el feminismo, aquello que entendemos desde el sentido común, que es lo político. Porque nuestra idea de
de sentido común, a la que vamos a tener más fácil acceso en los automáticos, cuando no reflexionamos al respecto, cuando no reflexionamos desde el prisma de la duda y la posibilidad de crítica y la pregunta que introduce el feminismo. Es una noción de lo político que naturaliza la experiencia del mundo desde los cuerpos masculinos, blancos, heterosexuales, y que nos va a llevar a una idea falsa, pero que asumimos como normal, de tanto repetirla y repetirla, de que la política está solamente en el espacio público, que el espacio público es el espacio como el Estado, como las instituciones. Y cuando empezamos a repensar o a ver con duda esta noción de lo político, que es lo que nos propone el feminismo, y aquí podemos entender el feminismo como una pregunta abierta por el mundo social, una pregunta que nos invita a interpelar y cuestionar todo aquello que nos rodea desde la consideración de qué pasa con el mundo cuando tenemos en cuenta que no todas las personas tenemos la misma perspectiva y la misma vivencia de mundo según el cuerpo con el cual lo habitamos. No es el mismo mundo cuando habitamos el espacio social desde un cuerpo femenino, desde un cuerpo masculino, desde un cuerpo blanco, desde un cuerpo negro, desde un cuerpo gay, desde un cuerpo lésbico, desde un cuerpo trans. Y esta es precisamente la interpelación y la información que nos da la perspectiva feminista para reentender aquello que vemos como político de una manera más compleja y más real. Y esta interpelación no es una cuestión que se quede en lo teórico, el repensar la política, o sea, el espacio de pugna por aquello que consideramos bueno, necesario, malo, aceptado, inaceptable, entendiendo la política como aquello que atraviesa nuestra vida cotidiana, es repensarnos, hacernos el ejercicio en un espacio público como este, en un espacio de democratización de las preguntas y los saberes como este, precisamente tener herramientas para pensarnos lo que es la política desde una perspectiva que nos permite pensarnos a nosotros desde nuestras diferencias como mujeres lesbianas, o según los cuerpos con los que habitemos el mundo. Una noción de política nos permite precisamente empezar a entender cuál es la política deja de ser algo abstracto y es algo que empezamos a entender como siendo aquello que tocamos, nuestra cotidianidad, nuestros cuerpos. El tema central de hoy tiene que ver también con el trabajo de grado de Alejandra Morales, justamente en la maestría de ciencia política, y por supuesto entendiendo que tenemos todo este espacio para hablar de ello, Alejandra, inicialmente siempre hablamos de una serie de titulares iniciales de cómo definiría usted todo este proceso de concepción del trabajo, de investigación, para luego andar en temas puntuales de el texto y de las conclusiones que usted presentó en la maestría. Gracias, Alex. Bueno, sí, mi trabajo de investigación pues fue un proceso complejo, pero también muy placentero, de asumir, seguirle la pista a una pregunta que yo tenía como en el corazón y también en el corazón de la academia. Una pregunta que me hacía como intentar tejer puentes entre la academia y el activismo político, y asimismo puentes entre la vida misma, ¿no? La vida, mi experiencia de vida y aquello que yo quería construir como un campo de investigación desde una disciplina que pues para mí permite también, o es un escenario que permite que emerjan preguntas que quizá no son las de siempre, o preguntas que intentan dislocar aquello que está instituido en el mundo de la política. Entonces, bueno, este trabajo se trata de eso, de intentar también narrar
las trayectorias de una experiencia política que no solamente es personal, sino que es política y es colectiva y se vive también desde una ciudad como Medellín, que es un contexto en el que también suceden muchas cosas y a veces también el mundo de la política se entiende como de una manera compartimentada, ¿no? Como cada casillita, y era también como una necesidad de tejer una visión un poco más amplia y que vinculara, ¿no? Esas experiencias personales, esas narraciones de las personas, de las mujeres, de las lesbianas con las que yo tuve la oportunidad de investigar y ese contexto de la ciudad, como con todas las, digamos, como con todas las dimensiones que afectan una experiencia política de activismo lésbico feminista. Justamente, experiencias lésbicas feministas en la ciudad de Medellín, procesos de desidentificación y subjetivación política. Es el título completo de lo que queremos compartir con nuestros amigos y amigas oyentes. Profesora Alejandra Bello, entonces comencemos ese diálogo justamente pensando en lo que encontramos en el trabajo de Alejandra Morales. Abramos el diálogo sobre la tesis de Alejandra Morales. Quiero decir que para mí es un gusto continuar este diálogo con Alejandra porque es un trabajo que encuentro interesante en el plano de lo teórico y académico y también emocionante, porque me parece y veo que es una tesis con una gran complejidad en múltiples dimensiones. Lo primero que me parece importante señalar de este trabajo es que interpela, a la vez que interpela las nociones y los conceptos con los que pensamos lo político y la política en las ciencias sociales, también interpela el campo en el cual se inscribe la ciencia política. En cuanto a lo primero, la sola posibilidad de los procesos de desidentificación y de subjetivación de las lesbianas, y desde una perspectiva donde lo lésbico no está no es solo aquello que se estudia, sino también es la perspectiva epistemológica, es el marco conceptual a partir de lo cual se observa lo político. O sea, aquí tenemos una primera riqueza, y es precisamente desde entrar en las universidades, desde intelectualidades lésbicas, empezamos a entrar las lesbianas ya no como aquello que es observado, sino también como productoras de saberes que observan la política, que reconceptualizan aquello que es lo político y que nos dan herramientas teóricas para pensar el mundo social y para pensar críticamente lo que significa la heterosexualidad como un sistema no de organización de la sexualidad humana, sino como lo que es y que aparece de manera clara en la tesis de Alejandra, un sistema de organización de la política, de la economía, de los cuerpos, de las dignidades, un sistema de organización social complejo que nos incumbe a todas las personas y que por lo que una perspectiva lésbica de lo político nos da un panorama de una perspectiva de lo político que reconceptualiza la noción del concepto de lo político más allá de pensar el tema concreto de la tesis de Alejandra. Entonces aquí tenemos una primera interpelación profunda que nos trae la tesis de Alejandra, es en el orden de lo conceptual y de lo teórico. Por otro lado, como mencionaba, interpela el campo de la ciencia política, lo interpela a través de tensionar los márgenes habituales con los cuales la ciencia política ha operado, con un entendimiento de lo político que segrega al margen lo íntimo, lo corporal, la carne, la sexualidad,
Entonces nos hace ciencia política que es capaz de ver la política más allá del Estado y que es capaz de situar el terreno de lo político y de las pugnas por el poder en otros escenarios, en un escenario clave como lo es el cuerpo. Estas dos dimensiones de interpelación ya hacen que este trabajo sea profundamente interesante y un referente naciente para la ciencia política. Una vez dicho esto, sobre el contexto general y algunos de los aportes de este trabajo, quisiera aprovechar esta conversación para preguntarle a Alejandra cuál fue el proceso por medio del cual tú llegaste a identificar las experiencias lésbicas como un tema que se puede desarrollar en el seno de la ciencia política, en el campo de una disciplina como la ciencia política. Bueno, podría empezar diciendo justamente que es parte como también de mi devenir en la política, ¿no? Una trayectoria que empiezo también como con una identificación feminista que nunca se separa, digamos, como esa relación entre la vivencia y la pregunta por la política desde un lugar académico, pero también desde un lugar de la acción política misma, ¿no? Y era como una necesidad también de poderme relatar en un espacio académico donde no estaba, no encontraba como manera de conversar mucho o de construir un relato desde esa vivencia de la política que igual sí estaba haciendo para mí, que estaba haciendo además en la ciudad y que estaba haciendo también como un referente a nivel regional, ¿no? De Latinoamérica o Abya-Yala, y darme cuenta que era también una trayectoria histórica, un movimiento social muy potente y que pues para ese momento lo que me asombraba era que en el campo de la ciencia política que yo estaba estudiando no hacía parte, ¿no? Como de los grandes movimientos sociales, incluso de la teoría, ¿no? De la teoría política como tal. Entonces, en esa búsqueda también de ampliar, ¿no? Un poco esa noción de la política o esa construcción, pero básicamente pues al servicio, ¿no? de querer entender una práctica muy propia, y cuando digo propia no solamente individual sino colectiva, ¿cierto? Una experiencia ubicada en la ciudad de Medellín, con una trayectoria que esta investigación también me permitió dibujar un poco y encontrar pues que tenía un acumulado histórico muy importante. Entonces fue más como una necesidad, ¿no? de poder vincular esos aspectos, esos intereses y esas vivencias como en un espacio también académico que igual para mí es un espacio, digamos, un terreno fértil para hacerse preguntas y para también para poner ahí otras experiencias. Para continuar, me gustaría preguntarte cómo fue el proceso de interacción con tu campo disciplinar. ¿Qué herramientas te aportó tu formación como politóloga para desarrollar el tema de la desidentificación y la subjetivación política de las lesbianas, interpretado y leído desde una perspectiva teórica lésbica? Y también, no solo qué te aportó, sino también qué barreras ves o qué vacíos identificaste en la formación disciplinar para abordar este tipo de temáticas. Bueno, gracias, profe, por la pregunta. Bueno, creo que están como muy relacionadas. A veces las barreras se convierten en oportunidades o en retos, pues que finalmente permiten, ¿no? Como andar otros caminos.
particularmente como estudiante de la ciencia política y bueno, teniendo en cuenta que mi formación de pregrado también es en ciencia política, yo creo que soy como un poco heredera, ¿no?, de una visión de la investigación en la ciencia política que parte de un enfoque integrador y que parte de concebir también la política como un campo de acción mismo, ¿no?, tanto desde la práctica como desde la teoría, y creo que eso pues también hace que en el proceso de formación una tenga como, digamos, mayor amplitud para la imaginación, digámoslo así, ¿no? Como para, bueno, hay unas cosas que están dadas, pero también siempre está como la puerta abierta, ¿no?, para aquello que no está ahí, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que, como decía ahorita, no encontraba, digamos, por ejemplo, teoría lésbica como parte de la teoría política. Cuando yo empecé la teoría política feminista, era una teoría marginal dentro del plan de estudios de la universidad. Ahora hemos podido ver también pues como unos cambios y unas transformaciones ahí que me parece que también pues son muy afortunados y tienen que ver también con los procesos de investigación que hemos emprendido otras en este campo de la teoría feminista y de la investigación, acción feminista. Y pues desde ahí, desde la ciencia política, también entender ese enfoque integrador como un enlace con otros campos académicos discursivos que pues también me brindaban herramientas para hacer una lectura, que son los campos también discursivos académicos desde los que han escrito mis referentes, ¿no?, como las autoras que yo he leído y de las que me he alimentado. Entonces, ha sido como eso, sobre todo tener la posibilidad de que las fronteras se puedan ir moviendo y en ese sentido, pues, las barreras también se convierten en esa oportunidad para poner ahí otros discursos, tanto desde lo teórico como desde la experiencia política misma, y también la posibilidad de vivir una experiencia de investigación feminista, ¿no? Que, por ejemplo, yo considero que ahí hay como una ausencia en nuestra construcción de la ciencia, y bueno, haber podido como también tener como una libertad para ir formando mi propio problema de investigación. A veces también una barrera en eso pues puede ser que no encuentras como mucha interlocución en el campo académico, por lo menos local, con otras que estén ahí, que estén como compartiendo esos mismos intereses, pero al mismo tiempo un aliciente como muy poderoso ahí fue entenderme, ¿no?, como parte de un movimiento, como parte de una colectividad que pues básicamente fue como la que acompañó todo ese proceso desde pues, o sea, desde su existencia misma, pero también desde la importancia que le daban a su acción política, la manera en que construían toda su acción, la manera como guardaban el archivo de su experiencia, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conversar y construir este relato con dos mujeres maravillosas que vivieron la ciudad y que vivieron la Universidad de Antioquia desde los 70, ¿no? Y cuando emerge el primer grupo feminista en la universidad, que se llamó el grupo Las Mujeres, y fueron también de las primeras en publicar una revista feminista en ese contexto donde pues tampoco en el escenario de la política se hablaba de feminismo, ¿no? O incluso hablar de feminismo era hablar de algo que
digamos, distorsionaba la atención de lo que en ese momento era más importante y era la posibilidad de la transformación o de la revolución, ¿no?, política en ese contexto de Medellín y de Colombia de finales de los 70. Entonces, poder tener la posibilidad de conocer personas que tenían este conocimiento, que lo vivieron desde la experiencia misma, y al mismo tiempo encontrarme ahí, ¿no?, como enlazada también en esa acción, en esa conexión también de amistad con las otras, y encontrar que en diferentes momentos de la vida nos hemos cruzado con una misma pregunta, y que aunque esto no hacía parte, ¿cierto?, no estaba como, no existe, por lo menos en este momento, hasta ahora que estamos también empezando la construcción de una archiva, ¿cierto?, como nada que guardara nuestra historia, una archiva de la experiencia lésbica, y bueno, aún así ver que era una historia viva, una experiencia viva, ¿no?, que no era un asunto tampoco como de una emergencia espontánea, ¿no?, sino que también tenía una relación importante con la dinámica política de la ciudad, del país, que también estaban proponiendo otros discursos, que estaban poniendo a circular otra información que no circulaba, por ejemplo, en los espacios universitarios, ¿no? Entonces, creo que eso, pues, como que sin esa conexión también con ese movimiento, pues no hubiera sido posible investigarlo, ¿no? O de pronto de otra manera, pero para mí esto fue muy, muy importante, porque también en un proceso de investigación donde no solamente se construye conocimiento como desde unos articulados teóricos, ¿cierto?, sino un proceso de investigación que vincula la vida, también a veces, digamos, es complejo, ¿no?, seguir, o a veces te preguntas por qué vale la pena hacerlo, ¿no? Y es cuando aparecen también las amigas, cuando aparece el movimiento, cuando aparecen las colectividades, también a sostener un poco eso, ¿no? Y que más allá de lo que uno pueda hacer, ¿no?, desde la academia, ese proceso existe y vive, ¿no? Entonces era más como, bueno, esto me está hablando, y me está hablando mucho de la política y de otros lugares de la política donde también se van dislocando regímenes que están absolutamente instalados en la vida cotidiana de las personas y que generan violencias, que generan degradación, y bueno, como que todo eso también me hablaba, y aunque aparecía para mí como en un primer momento un escenario muy complejo, también me empezó como a llevar en el camino, ¿no?, en el camino de la investigación, ¿no?, y a ir viviendo también cada momento desde lo que la práctica misma iba construyendo. Entonces creo que, bueno, en términos de alicientes y barreras, pues es como una relación así, un poco de un ir y venir. Alejandra, ahora que nos hablas de tu trabajo de tesis de maestría y también de proyectos con los que has continuado estas reflexiones, como la colectiva Archiva Lésbica, vemos que el tema de la visibilidad y la memoria lésbica es un tema, es una pregunta que es transversal a tu trabajo, tanto tu tesis de maestría como a los proyectos a los que estás vinculada ahora, como la colectiva Archiva Lésbica de la que nos hablas. Entonces quisiera aprovechar esta experiencia tuya en pensarte en una perspectiva política, el tema de la visibilidad y la memoria lésbica, para preguntarte, en tu perspectiva, ¿cuál es la relevancia de ese tema para la sociedad en general y las ciencias sociales? Bueno, pues pensaría como
uno, no solamente visibilización, y es algo que me he dado también cuenta en el proceso mismo de la investigación y de la conversación con las compañeras y en la construcción de sus relatos autobiográficos, en esa historia y en ese habitarse lésbica en una ciudad como Medellín, la visibilización a veces no resulta ser tan estratégico políticamente, ¿no? Han habido contextos donde ser invisibles ha sido mejor y nos ha salvado la vida. Pero también la posibilidad de existir, ¿no? y de incluso de hacer de esa existencia una acción política que se pone en la calle, ¿no? Y ahí estoy pensando en pues una colectiva también que me enseñó mucho y de la cual yo aprendí muchísimo en este proceso de investigación, como la Batucada Estallido Feminista, o como este proyecto nuevo de Archiva Lésbica, en el que también estamos tejiendo esa memoria, ¿no? Ha sido, digamos, como lo dice la propia Aleja, políticamente potente, ¿no? Para digamos, movilizar ciertos lugares, ¿no? de la política que no se mueven, ¿no? o que están estancados desde hace mucho más tiempo, ¿no? Entonces, existir y reclamarse el derecho a existir, para mí tiene el efecto político de dislocar eso que no se mueve, ¿no? Y de decir, por ejemplo, que la heterosexualidad no es una orientación sexual, que la heterosexualidad no es un asunto que tú eliges, ¿cierto? Sino que es un régimen político y que funciona como régimen político desde la imposición y la obligatoriedad que tiene ser heterosexual, con unos efectos muy particulares sobre los cuerpos de las mujeres, y entender también ese nivel de relación, de poder, no solamente, digamos, en la macropolítica, sino en lo micro y en lo cotidiano de la política. Entonces, para mí tiene esa potencia, ¿no? De movilizar unas raíces que no cuestionamos, ¿no? Y de entender, pues más allá del asunto de la sexualidad, ¿no? Como un aspecto, no es la política como involucrada en todos esos aspectos, ¿no? Que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con los lugares desde los que aprendemos a amar, que tienen que ver con la reproducción de prácticas racistas, sexistas, heteropatriarcales en nuestras relaciones más íntimas y más personales, y como nos enseñó también el feminismo de los 70, pues es todo ello muy político, ¿no? Entonces, diría eso, como la de visibilizarse, ¿no? La capacidad de interpelar eso que está constituido, y que además eso juega a veces de una manera también estratégica, haciéndonos más visibles o más invisibles, dependiendo como del momento, de la dinámica en la que se juega. Este es un momento de visibilidad, ¿cierto? Pero también lo construimos desde ese lugar de la interpelación. No solamente estamos existiendo, sino que estamos proponiendo otra forma, ¿no? Y nos estamos articulando a otros proyectos a otros proyectos de futuro, otros proyectos políticos que están vinculando, ¿cierto? Como una propuesta en contra de todo aquello que no nos sirve, ¿cierto? Que no es solamente la heterosexualidad, sino como una matriz que se compone
de lo que acabo de decir, ¿cierto? Prácticas racistas, sexistas, heterosexistas que generan violencias y que además yo creo que son la base también de la pobreza, la desigualdad y el feminicidio, ¿no? Como violencias y problemas políticos que en este momento son muy vigentes, que nos están poniendo además muchos retos en el campo de la investigación y del análisis político y bueno, también por esa vía, ¿cierto? De analizar, de reconstruir, de preguntarme por una trayectoria específica desde esta experiencia del lesbofeminista me permite también conocer otros lugares teóricos, otros aportes analíticos que pues para mí digamos que son como los aprendizajes más potentes de todo este proceso. Alejandra, muchas gracias por todas las claridades que nos compartes, producto de tus reflexiones y experiencias y compartires de muchos años en estos temas. Muchas gracias por la generosidad de tu trabajo intelectual y político. Y para cerrar, para cerrar esta conversación, me gustaría terminar con preguntarte, en tu perspectiva, ¿cuál es el principal hallazgo de tu proceso investigativo? Más allá de las conclusiones oficiales, o si coinciden con las conclusiones oficiales, ya en este momento en que ha pasado un tiempo del momento en que terminaste tu tesis, ¿cuál es lo que tú consideras como siendo el principal hallazgo y el principal aporte de tu tesis a la ciencia política, al mundo político, a las ciencias sociales? Bueno, pues primero como muchos aportes para mí misma, ¿no? Para mis preguntas, para mi propio proceso de subjetivación política, ¿no? También consigo que los procesos de investigación nos llevan a esos lugares, ¿cierto? Ubicarnos como un sujeto político, como un sujeto actuante y a intervenir en el mundo de la política también desde la escritura, desde el arte, desde poner en algunos escenarios preguntas y experiencias que no estaban llamadas a estar ahí. Y para la ciencia política que construimos en la Universidad de Antioquia, la que construimos en la ciudad de Medellín, darle un lugar a las teorías feministas, a las teorías lesbofeministas y aportar un poco, ¿no? En términos de cómo se enlazan, ¿no? esos diversos acumulados teóricos, históricos, metodológicos, investigativos, darle un lugar a la investigación feminista en la ciencia política, ¿no? Creo que un asunto importante para mí, para mi proceso también de formación, fue poder como tejer entre un lugar analítico y metodológico como muy propio de la ciencia política, desde el análisis político del discurso, una visión o un tipo de análisis que, proponía una visión desde lo lesbo feminista como un acumulado teórico, pero también como un acumulado de movimiento político, de acción política, ¿no? Y poder tejer ahí como también desde ese lugar académico, ¿no? Riguroso, una metodología que combinara esto, creo que es un aporte importante, por lo menos para quienes estamos investigando en este campo, pero sin duda también un aporte importante, significativo para el movimiento lesbofeminista en la ciudad de Medellín,
creo que pues es un granito de arena también a esa construcción de la memoria de este movimiento, como preguntabas antes, y en ese sentido pues es también como poner una parte de una, ¿no? Un saber al servicio también de un tejido más grande que sin duda no será el único, pero que sí aporta por lo menos en esa construcción, ¿no? En ese salvaguardar un poco esas historias y creo que también para todas las personas que estuvieron como involucradas en esta construcción, pues tener un lugar en una historia colectiva, ¿no? Entendernos también en ese tejido colectivo desde la experiencia de cada una, entender que era importante, ¿no? A veces cuando trabajamos la política desde la cotidianidad o desde nuestras voces, de las voces de los sujetos con los que estamos en esa dinámica, no consideramos que eso sea académicamente importante, ¿cierto? O a veces no le damos el lugar que tiene de importancia a nuestras propias prácticas políticas, y yo creo que pues también hacer investigación desde ahí es darle un lugar a eso, ¿no? A ese conocimiento, a ese saber y hacer que esa experiencia pues permanezca, digamos, no como un asunto establecido, ¿cierto? ¿No? También entendemos, y por eso el nombre de la investigación es procesos de desidentificación, y es porque no hay tampoco una posibilidad de subjetivación política sin pasar por un proceso de desidentificación, y es entender cómo también en ese camino pues vamos y venimos, nos identificamos y nos desidentificamos en función de construir pues una experiencia, un proyecto político que dé cuenta de lo que realmente estamos viviendo en el contexto y lo que queremos construir para un futuro que además enlaza no solamente pues como lo dije ahorita, una idea macro, un proyecto de vida, sino también esa relación con lo más íntimo, lo más cotidiano, pues incluso desde la pregunta misma por el amor, por la pareja, ¿cierto? Pero también en dimensiones más amplias, ¿no? De cómo construir eso que nos enseñaron también las comunidades originarias de un buen vivir para todas y todos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es como apenas el comienzo, pero me siento bien, ¿no? Como de hacer parte también de este camino y de este campo de investigación y de acción que vamos construyendo con otras. Bueno, Ale, muchas gracias por este espacio de disfrute en la conversa, donde nos compartes tu trabajo de investigación de maestría, que recordemos el título. Recuerdo el título, una invitación a buscar y leer este trabajo de experiencias lésbicas feministas en la ciudad de Medellín, procesos de desidentificación y subjetivación de la política, que es un trabajo que, como ya ha venido quedando claro en esta conversa de ideas y venidas, preguntas y respuestas generosas de Alejandra, es una apuesta por interpelar la política, por cómo se ve, cómo se siente, cómo se vive la política y lo político cuando está definida desde una experiencia lésbica en el mundo, que es la operación contraria a la ciencia política heterosexual, patriarcal, a las ciencias sociales hegemónicas, heterosexuales, patriarcales y coloniales, que miran lo otro desde como un objeto de estudio, ¿no? Entonces tenemos unos marcos de lo político en donde la mirada masculina heterosexual blanca está naturalizada como la mirada neutra, que mira y define esto otro. Uno de los puntos fuertes y que marcan la irreverencia y la potencia de trabajos como el
trabajo de Alejandra es que permiten voltear esta mirada, y ahora lo observado es este ojo patriarcal desde las intelectualidades, ya las lesbianas, no como objeto de lo político, sino como las intelectualidades que se permiten leer y definir aquello que es lo político. Entonces, agradeciendo tu generosidad en esta conversa y en aportar este trabajo investigativo, pues les agradezco también a no solo a Alejandra, sino también al Instituto de Estudios Políticos y a Alex por haberme invitado a ser parte de esta conversación. Profesora Alejandra, para nosotros es muy importante contar justamente con esas temáticas que desde la universidad pues podemos ofrecer, en este caso con su concurso desde el INER, Instituto de Estudios Regionales, y por supuesto el vínculo con nuestra coordinadora académica de este ciclo, Zaira Agudelo, pensando en el Instituto de Estudios Políticos, y para hoy puntualmente con Alejandra Morales, egresada de la Maestría en Ciencia Política. Alejandra, gracias, éxitos, y por supuesto muy al tanto de todos esos temas que en materia de investigación usted continúe desarrollando. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por este espacio y gracias a toda la audiencia. Que tengan un lindo día. Alejandra Morales, nuestra invitada hoy, y de coordinadora académica al aire, la profesora Alejandra Bello. Profesora Alejandra, que esté muy bien, hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Consultorio que ustedes escuchan los jueves de 4 a 5 de la tarde en la radio. Luego en el YouTube del Instituto de Estudios Políticos ustedes pueden acceder a esta memoria. Juliet Guevara desde el Instituto nos acompaña en materia de comunicaciones, coordinadora académica Zaira Agudelo. Hoy al aire, coordinadora académica Alejandra Bello, nuestra invitada Alejandra Morales. William González, operación sonora, les acompañó Alexander Otálvaro Villada, dirige la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, Beatriz Elena Mejía. Ya saben que estamos en la radio pública del departamento de Antioquia en uda.edu.co, portal universitario. En instantes, la R57, información, opinión, análisis, siempre con criterio universitario. Feliz día para todos y para todas. Hasta pronto.